Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Felizmente lo aprendí. Hoy nuestro tema está súper interesante y tiene que ver con esta pregunta: ¿aceptar la violencia o rechazarla? ¿Qué es violencia para ti? Quiero que me dejes en los comentarios si tú estás de acuerdo con el tema que estamos tratando hoy o cuál es tu postura, porque es importante saber qué es lo que piensas tú como oyente o como televidente, qué es lo que piensas sobre este tema y también cómo podríamos enfocarlo de manera integral. No te pierdas este episodio y quédate para ver qué acontece sobre este importante tema. El miedo quiere asesinar mi sueño y escucho voces a mi alrededor. Ya estamos de vuelta en Felizmente lo aprendí. Felizmente lo aprendí. Felizmente en algún momento entendí que todo tipo de violencia debe ser rechazada, porque trajo mucho dolor en mi vida y sé que en toda la sociedad, porque simplemente sales a la calle, vemos a gente agrediéndose, física, verbalmente, con desprecio, con rechazo, con discriminación. Entonces hoy quiero empezar con Susana. Susana, cuéntame, ¿qué es para ti la violencia? ¿Cómo tú has podido vivir desde tus orígenes, desde tu seno familiar, este tema? ¿Cómo fue abordado? ¿Había rechazo, aprobación? Qué interesante la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo están? Siempre conectados a Felizmente lo aprendí, eso es una maravilla porque es muy estimulante para nosotras. La verdad que sí, de saber que nuestros temas les interesan y que también nos pueden ayudar con sus opiniones, dejando la suya ahí en el YouTube, en la parte de comentarios, para también nosotras enriquecer un poco nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestros enfoques, para seguir conversando con ustedes sobre temas que nos hacen mejores seres humanos, nos podrían hacer mejores seres humanos. Y sí, justo lo hablábamos ayer, ¿no? Porque ustedes saben porque nosotros siempre nos juntamos antes para hacer este programa y claro, en la coyuntura ahorita está sonando mucho la denuncia que hay contra Julio Iglesias, ¿no? Por agresión sexual a sus trabajadoras, una práctica que al parecer no es reciente sino de larga data. Y esto nos dio motivo para ver, ¿vamos a analizar el caso o podemos empezar a ver el tema desde otra manera? Y creo que lo que planteaste, Ítala, fue importante, ¿no? Empecemos por nosotras, empecemos por nuestra vida cotidiana, por nuestra familia, para ver cómo la vivimos, ¿no? Antes de entrar al tema de creencias que la fortalecen. En mi caso, por ejemplo, sí, yo recuerdo que de niña sí fui, digamos, víctima, ¿no? De violencia por estas creencias que tienes que obedecer. Para obedecer pues te tiene que caer tu coscorrón, ¿no? Tu coscorrón, tu cocacho, tu jaladita de pelo, a ver si tu chancleta también. Y también en el colegio, porque como yo era muy inquieta, la mejor manera de tenerme tranquila era pues amarrándome en la carpetita, ¿no es cierto? Sí, entonces estaba amarradita en la carpetita porque eran mandilitos con su tirantito y me amarraba. Y estoy recordando clarísimo, tenía 7 años, primero de primaria, ¿no? Entonces sí era, o sea, el orden estaba asociado a la violencia para mí. Si tenía que ser ordenada, obedecer, hacerle caso a los grandes, eso estaba asociado a la violencia, ¿no? Es decir, pero yo no sabía que era violencia. Estaba asociado, ¿cómo lo podría decir? Al maltrato. O sea, era normal, ¿no es cierto? Para mí era normal, o sea, porque, claro, después yo recuerdo que me quejaba, ay, ¿por qué me jalas el pelo, no? Y a las profesoras, pero ¿por qué me castiga detrás de la puerta del aula? Entonces, no sabemos en verdad el impacto que puede tener en nuestras vidas estas prácticas tan tempranas. Existe un daño psicológico que nuestra sociedad ha ignorado. Y por años hemos sido, los niños han sido cosificados, ¿no? No son tratados como seres humanos,
sino como objetos. ¿Por qué? Porque muchas veces al tener hijos no han sido conscientes de la responsabilidad y las frustraciones que tenían los adultos, los padres, pues definitivamente la llevaban hacia los niños, y esto era pues un caldo de cultivo de la violencia fuerte. Sheila, cuéntame tu experiencia, cómo fue en tu seno familiar y sobre todo, ¿qué es lo que te hizo creer a ti al final, ¿no? Porque cuando uno ve algo, asume una creencia. En mi caso fue el amor entra con dolor, o el amor y el dolor van de la mano. Son sinónimos. Así o sea, si es. tú no sufres, no estás amando. Así es. No, bien lindo, un poquito. Sí, bueno, amigas vitamina, como siempre les digo. B1, B2. Complejo. Qué alegría de complejo. verdad de ya tener el episodio número 10, ¿no? Y a todos bienvenidos, ¿no? Y agradecidos de que nos estén escuchando, ¿no? Para mí de verdad es muy gratificante, ¿no? ¿Se acuerdan? Les mencionaba, yo decía, sí, esto es un tema de servicio, ¿no? Pero es más que eso, ¿no? Lo hago siempre primero, obviamente, por mí, y como la frase dice, ¿no? Si yo cambio, todo cambia. Entonces, viniendo al tema que nos toca ahora de la violencia, recuerdo también en mi niñez, ¿no? Definitivamente sí he visto a mis padres pelear, ¿no? Y esa sensación de miedo, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Salir corriendo porque mis papás peleaban, ¿no? Entonces sí, obviamente lo he vivido, no mucho porque ustedes saben que mi papá falleció cuando yo tenía 9 añitos, pero esos momentos, sí, si yo lo recuerdo, ¿no? Sí, ¿cómo es, no? La mente te lleva, pero tú todavía lo sientes, ¿no? Así es. Esa sensación, ¿no? Entonces, de alguna forma, claro, entonces yo sí tengo que agradecer a la vida, a Dios, que mi esposo no es para nada violento, ¿no? Todo lo contrario, es muy conciliador. Más bien, yo fui la que tuvo que ir regulando, ¿no? Porque entiendo yo patrones que vi, o como siempre les digo, María la del barrio, la novela mexicana, así hacer la guerra ahí, ¿no? Claro. Y mi esposo me decía, Sheila, la puerta no tiene la culpa. ¡Pah! Yo tiraba la puerta, ¿no? Pero bueno, esos temas me hace recordar, y bueno, ahora que vamos a ver más adelante las creencias, ¿no? Las creencias. Justamente quiero más o menos detallar de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia. Podemos hablar de violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia de género, ¿no? El tema de la discriminación es un tipo de violencia. Todo esto, todas estas prácticas, lo peligroso de esto, y por eso estamos tocando este tema, es que genera un daño psicológico en la persona. Emocional y psicológico. Así es. Y esto repercute en su salud mental y en su salud física. Entonces no es algo inocente. Yo quiero contar a modo de anécdota, yo una vez estuve en un curso de padres, de madres específicamente, en una iglesia, y la líder decía que la Biblia dice que hay que golpear a los niños. Socorro. Porque decía, ¿no? Con la vara y el cayado hay que dirigir a los niños. Entonces, pero lo curioso fue que decía, cuando ustedes castiguen a sus hijos con el cinturón, la correa, háganlo sin enojo, sin ira. Y saben que como yo recibí tanto castigo físico en mi infancia y adolescencia, me dolía el corazón escuchar eso. Yo digo, yo estoy en un lugar equivocado, porque para mí, antes de estudiar todo esto, para mí eso no era algo sano. Después entendí que incluso, esto está en un estudio de la Universidad de Yale de Estados Unidos, dice que genera un trauma profundo el niño que ha sido violentado. Estamos hablando de esos tipos de violencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Que esas personas no salen adelante, porque genera incluso un leve retardo, porque no saben, no pueden, no tienen la capacidad de comprender muchas situaciones, porque ha generado una cicatriz en su cerebro. No se puede hacer, con facilidad no se puede hacer sinapsis.
Entonces ahí es donde me di cuenta. Y cada vez que he tenido la oportunidad de dar una charla, he enfatizado esto. Disciplinar no es lo mismo que golpear, que insultar, que agraviar. Disciplinar es guiar, es formar, es educar. Entonces estamos disfrazando. No, es que yo estoy disciplinando a mi hijo. No. Y hago siempre esta pregunta, ¿no? Claro. Curiosa, pero digo a todos los padres, cuando me toca dar charla para padres. ¿A alguien le gustó que le golpearan? Levante la mano. Claro. Nadie levanta la Buena mano. pregunta. Pero cae Pero madura. por- Lo que pasa claro. es que ahí tiene que ver las creencias. Lo que Por estábamos eso hablando, claro. es que son tan fuertes. hago esa pregunta porque nosotros inconscientemente lo estamos repitiendo. A mí no me gustó, Sí. pero lo repito. Porque ya generé esa conexión. Amor y dolor. Y lo peor, te golpeo porque te amo. No, esa es otra parte que ya lo veremos, ¿no? Pero es fuerte esa... Quiero en ese sentido, mi querida Sensación. Susana, ¿qué creencias están detrás de este trato hostil contra los niños, de este trato con violencia contra los niños? ¿Qué creencias hay? Si yo quiero retomar el título del programa, ¿no? ¿Rechazar o aceptar la violencia? Claro. ¿No? Y a mí lo que me sorprende es que cuán aceptada está la violencia en nuestras vidas, porque no estamos hablando de la vida de los otros, Claro. sino de las nuestras. Nosotros también podemos ejercer en algún momento violencia hacia otra persona porque las tratamos mal, porque emitimos una frase que las puede herir, porque volteamos nuestra cara cuando nos está hablando y le damos la espalda. En fin, hay una serie de manifestaciones que no son muy saludables, porque siempre va a ser mejor decir las cosas que no decirlas, ¿no? Entonces, claro, en el tema de creencias y sobre el uso de la violencia, por ejemplo, en la niñez, ¿no es cierto? Y además que están disfrazadas como formas de crianza, hay que criarlos hacia los chicos, ¿no? Entonces, era normal que me amarraran pues chiquitas, como era bien inquieta, y hace varias décadas atrás, imagínense en la década de los 60, ¿no? Entonces sí había que amarrarla. ¿Cuántos Entonces, años de eso, claro, imagínate? entonces las creencias sobre las básicas, por lo menos las que yo recuerdo y acá las he anotado, ¿no? Algunos papás dicen, a mí me pegaron y yo estoy bien, a mí no me afectaron, por ejemplo, ¿no? O lo que acabas de citar tú, Ítala, te pego porque te quiero, pez hijito, ¿no? Te quiero, lo hago por tu bien, ¿no? Es por tu bien, ¿no? Además, los padres tienen derecho a tratar a sus hijos como quieren. Esa es la mayor creencia. Porque cuando yo me he acercado, ya saben ustedes que no soy mamá, pero a veces me acerco cuando veo a una mamá joven que trata a su hijo, su hija chiquita de una manera, me acerco, inmediatamente se ponen a la defensiva. No la trates así, no la grites, no la dejes llorar porque dejan llorar, pero así como si fueran parte de un coro. ¡Ah! Y no, o sea, si es un niño menor de 5 años, estás generándole cortisol, la hormona del estrés, que bueno, como tiene una función positiva, pero cuando es en exceso daña el cerebro, ¿no? Entonces ya estás generando un niñito estresado. Entonces ese por el lado de la creencia hacia los niños, ¿no? Y hacia las mujeres ya pues ni siquiera, yo me trato de imaginar esta niña o este niño que recibió ese tipo de agresiones verbales o físicas, ¿cómo va a ser más grande? ¿No es cierto? Entonces una mujer adulta, ¿qué es lo que va a hacer? Y ya cierro esto para que hable Chila, va a aceptar que es normal que te grite tu marido, que te grite tu pareja, que te controle. Oye, pero si está mirando tus mensajes es porque te ama. Si sientes celos, se muere por ti, por favor. Tampoco no seas tan pesada, no exageres. Además es normal pues que los hombres pierdan la noción de la realidad cuando están molestos, ¿no? Entonces, plop. Ahí no sé qué piensa Chila, ¿no? Ayer escuché algo terrible, ¿no? Que una mamá le decía a su hijita, es que tú le sacas de... El papá le había golpeado y le decía, tú le sacas de quicio a tu papá. O sea, el adulto no sabe regular sus emociones y la culpable es la niña. Chila, cuéntame, ¿qué creencias conoces tú que validan de cierta forma Claro. la violencia? Y es cultural, ¿no? Sí, bueno, ahí escuchándolas, me acuerdo mucho, o sea, ¿por qué llegamos a esos actos con nuestros hijos, ¿no? Viendo en ese lado. O sea, no es lo que hacen ellos, no es lo que hace un niño de 5, 6, 10 o un adolescente, ¿no? Realmente es cómo estamos nosotros por dentro, ¿no? ¿Cómo estoy yo
En ese momento que vengo cargado, no sé, pues de hablar con la familia o en el trabajo. Entonces llegué a la casa y mi hijo de casualidad botó un vaso de agua y ya eso fue el tema, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Entonces, cuando yo he pasado estas situaciones, ¿no? Donde digo, no, acá, como dicen, no me des fuerzas que lo mato, yo salgo. Yo he practicado eso y demostrado que sí se puede controlar, pero tienes que salir. ¿No? Yo he hablado así con amigas y le digo, tú tienes que salir de ese momento, no te puedes quedar ahí. Entonces, pasaba eso y yo me iba, ¿no? Me iba a respirar, ¿no? Porque no puede ser una cosa tan grave, ¿no? que haga un chico, ¿no? Un hijo. Eso en el lado, pues, de los niños, ¿no? Ahora, en el lado de pareja, yo he notado aquí algunas creencias que me han resonado, pues, ahora, ¿no? Porque como el amor todo lo puede, ¿no? Y por eso aguanto, ¿no? Aguanto porque el amor va a dar y él va a cambiar. Claro, la mujer tiene que aguantar por los hijos, se parece. La otra frase, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer? El silencio no me protege a mí, el silencio protege al agresor, ¿no? Y contamina la casa. Y como contamina y es lo que seguimos viendo, ¿no? El silencio es impunidad para el agresor o agresora. Correcto. El otro era, no, es su carácter. Entonces, justifico los gritos, las humillaciones, no, porque es su carácter. Y yo lo conocí así. Esas creencias me vinieron a la mente y por eso las anoté. Y claro, son creencias para compartirlas. Y si te das cuenta, son creencias que liberan, en este caso, a la pareja, al hombre, de sus responsabilidades, porque cae en nosotras. O sea, otra creencia, por ejemplo, que ahorita acabo de recordar, seguramente ella lo provocó. Justo hoy estaba hablando de eso con mi mamá y mis hermanas, ¿no? Porque mi mamá estaba teniendo algunas quejas y le dije, mamá, mira, si comprendes las cosas, nosotras elegimos, ¿no? Sí. Pero ahí yo no estoy de acuerdo, pero termina lo que vas a decir. Nosotras elegimos esa situación. Lo voy a hablar a modo personal. Yo recibí mucha violencia de pequeña, de adolescente, un poco, y cuando me tocó escoger pareja, escogí una persona que me violentaba, porque eso fue mi patrón de relacionamiento. Gracias a Dios pude salir de ahí, pero ¿saben qué? Cuando me di cuenta que yo era la que iba detrás de mi agresor, cuando dije no más, porque yo estoy permitiendo esto, es mi responsabilidad salir de acá, porque ya no soy una niña, ya soy adulta, ya puedo defenderme, eso me vino a la mente y me retiré. Entonces, por eso hoy trato este tema con el corazón, porque no es enfrentarnos a los padres, es simplemente aceptar que hubo violencia en nuestra crianza y que eso no se puede perpetuar, porque nosotros vamos a ser los que vamos a llevar generación tras generación esas condiciones. Yo te digo porque en parte no estoy de acuerdo con lo que dices. Por favor, díganos ustedes, ¿no es cierto?, cuáles son sus creencias. ¿Quién está a favor de Susana o a favor de Ita? ¿Qué creencias conocen ustedes que justifican el maltrato físico, emocional a los niños, niñas y también a las mujeres? Bueno, en general, a los hombres también. Claro. Fíjate, ¿la elección con qué está relacionada? La elección es un acto de voluntad, de conciencia. Yo elijo esto porque me gusta. Elijo, hay opciones. Zapato negro, zapato rojo, zapato azul. A ver, ¿cuál elijo? El azul. Esa es elección. Nosotros no elegimos al agresor. Nosotros ya venimos con el chip y creemos que ese chip ya es normal. No es que nosotros nos pongamos así, yo cuando crezca voy a elegir a alguien que me golpee o que me humille psicológicamente. No. Ese patrón, claro, ¿no? O sea, ese patrón está ahí, está dentro de nosotros y nosotros como robotito enganchamos porque creemos que es normal. ¿Hasta qué pasa? Ahí mira, ahí puedo, claro. Con lo que acabas de decir, sí elegimos, eso es totalmente, pero elegimos desde el nivel de conciencia en el que estamos. Porque estamos siempre en la vida, elegimos. Claro, en la vida estamos en inicial, en primaria, secundaria. ¿En qué nivel estás para elegir? ¿Por qué? Pero bueno. Y aquí va para digamos redondear lo que dice Sheila, ¿no? Porque ya consciente de lo que nos sucede,
En mi caso, yo estuve más de 5 años con Ahí esa uno persona. elige. Ya ahí elegí, pero Así ya era es. consciente. Porque eras consciente, eliges. Ahí tú te das cuenta porque eres Lo que consciente. pasa es que- ya no quiero porque no me conviene. Lo que pasa es que siempre elegimos desde un nivel de conciencia. Así, por ejemplo, hoy decido tomarme una gaseosa helada porque hay verano. Sabes que es mucho azúcar y todo, pero tú eliges. Tu nivel de conciencia, quizás todos los días puedes tomar una gaseosa. Tu nivel de conciencia no está tan alta como para darte cuenta que eso te va a dañar. Pero estás eligiendo, porque tú vas y lo compras. Claro, es que aquí Tú- interesante, pero ya una chiquita para seguir, ¿ah? Ya. Lo que pasa Está es que bonita ahí- la polémica. Sí, porque ahí sí creo, por ejemplo, uno desde la inconsciencia elige, no, uno es un robotito. Claro, el robot está programado y hace sus cosas. Soy pareja, hago esto. Soy mamá, hago esto, porque estamos programados con una serie de patrones y de creencias sobre lo que significa ser esposa, mujer, mamá y todas las anteriores. Ujú. ¿No es cierto? Entonces, eso es, insisto en la palabra porque a mí personalmente, debe ser porque me gusta escribir, los términos son bien importantes, Ujú. ¿no? Y todo adquiere sentido cuando tú nombras las cosas, cuando le pones Claro, nombre. Ujú. claro. De otra manera no, Sí. uno no entiende qué está pasando, ¿no? Justamente me acordé de un debate que hubo en un círculo de médicos, psiquiatras, psicólogos, para la ley que penaba la persona que manejaba en estado de ebriedad. Porque decían, no es culpable porque está inconsciente, o sea, está ebrio. Pero justamente los profesionales dijeron, un momento, cuando él elige tomar Claro, y luego y manejar. y luego sabe que va a manejar, Claro. porque ha traído vehículo, Ujú. está sano, ha elegido Sí. tomar. Entonces, claro, cuando elige en el estado de sobriedad, no tiene conciencia de su amor propio, no tiene conciencia del daño que puede hacer, pero eso no lo exime de la responsabilidad al momento de cometer un accidente. Entonces, es lo mismo en mi caso como persona, ¿no? Yo escogí pareja a los 20, o sea, ya no era un adolescente. Yo a los 18, si hubiera visto una información de que puedo hacer terapia, sanar mi autoestima, sanar mis heridas, lo hubiera hecho, como lo he hecho después de muchos años, para ver, porque tenía el mismo patrón de elegir pareja. elección. Sí, Claro. entonces ahí creo que la responsabilidad es fundamental, pero tiene que ver con la madurez. Así. Claro, si fuera un niño, yo totalmente no elige, porque está Y inconsciente. la madurez está asociada con el ser adulto. O sea, Así dejas es. de ser un padre crítico, por un lado, que siempre está ahí levantando el dedito, qué horror, qué barbaridad, o dejas de ser ese niño rebelde permanente o que tiene poca autoestima. Así Pero es. bueno. Sigamos, que este Vale, tema sí. se nos va a ir el tiempo como en los últimos capítulos. Entonces, Las conse- en mi caso yo voy a dar una creencia, ¿no? La letra con sangre entra. O sea, si no le das golpe a los niños, no aprende la lección. Entonces, para corregir, para dirigir, para liderar, para disciplinar en la casa, había que utilizar violencia. Eso era una norma. Gracias a Dios, ahora ya no es. Hay más gente que está liberándose de esto. Entonces, viene la segunda pregunta. ¿Cómo afecta en el desarrollo personal la violencia? Ay, mira, yo lo que veo con los niños violentos mayormente son niñas retraídas. Son retraídos. O la otra cara es la moneda. Son impulsivos y agresivos. Así es. Son los que, por ejemplo, bulean. Ujú, Son claro, los primeros que hacen bullying. totalmente. ¿Cierto? Eso es lo primero que se me ocurre ante la pregunta que me estás haciendo, y que sean poco críticos, ¿no? Entonces, si eso se va gestando desde la niñez, yo me pongo a pensar en su juventud, en su adultez, cómo va a ser ese niño, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, igual, no van a ser, no se van a revelar, van a estar calladas, van a vivir la experiencia de manera privada, como si fuera Calladita te ves más bonita, ¿no? no, como si fuera un problema de ellas. No, como decía el Pablo, ¿cómo era cada vez que recuerdo el problema de Pablo Neruda, ¿no? Me gusta porque callas porque estás como ausente. Chifita. No, no me digas nada.
Así es. Yo cuando, Porque entonces, no me interesa lo que pienses, no quiero escucharte, simplemente quiero ser. y otro problema que veo de consecuencias, hay dos, ¿no? Que seguramente van a salir también ahorita en esta conversación, Chila, Ítala, es que se descarga todo, se libera a los hombres de su responsabilidad. O sea, las creencias de violencia y de maltrato o de agresión, si están siempre enfocadas en las mujeres que somos responsables de que nos pase lo que nos pasa, libera a los hombres de su responsabilidad, ¿no es cierto? Y los efectos, si esto ocurre en la vida privada, imagínate las consecuencias que va a tener en la vida social, en la vida pública, ¿no? Creo que en alguna parte es importante como que ampliar esto, ¿no? Al momento de empoderar a la mujer, de decir, aprende a elegir, sánate, trabaja en tu autoestima. Pienso que en vez de liberar, lo que se está logrando es que ya no elijan mal. Porque al final, cuando tú le pones a una mujer como víctima, y esto me tocó hablarlo en un foro, le dije, yo me considero víctima, si yo me considero azul, mi vida va a ser azul. Si yo me considero víctima, salgo de una relación, voy a elegir a otro victimario, porque tengo que afianzar mi etiqueta. Entonces, por eso a las mujeres que están escuchándonos, les decimos, tú tienes el poder de elegir. Ese es el máximo poder que tiene el ser humano. Contra ese poder no hay ley. Elige amarte, elige cuidarte. Chila, ¿cómo afecta el desarrollo personal la violencia? Claro, ahí retomando también, ¿no? Escuchándolas, yo creo que una de las consecuencias más graves, ¿no? Es contra tu autoestima, ¿no? Porque tú mismo, o sea, yo misma dudo, ¿no? Dudo de mí, de lo que yo creo, de lo que yo soy, ¿no? Dudo ahí cuando te afecta tanto este tema o estás viviendo en un entorno de violencia, ¿no? Hasta piensas, bueno, ¿seré yo la culpable? Pues no, seré yo, no es el otro, ¿no? No es el tercero, digamos. También recordé este tema de somatizas, pues, ¿no? Cuando tú vives en un estado de violencia, estás en alerta, ¿no? O sea, todos somos energía, ¿no? Entonces, vivir en una situación así, sí, pues te empiezan a dar esos dolores de cabeza, te duele la espalda, ¿no? Los ataques de pánico, ansiedad, ¿no? O sea, esto no es gratis, a la ¿no? piel. Eso no es gratis, eso como la otra vez no sé quién dijo, uno de ustedes dijo que el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿no? Entonces, ahí las consecuencias son de verdad más de las que imaginamos, ¿no? O llegas a creer que pues que no hay salida, ¿no? No hay salida, entonces por eso creería yo que hasta no buscan ayuda, ¿no? Porque se mentalizan en que no, esto no, es así. Yo creo que no nos damos cuenta, estamos tan en robot, tan También programadas, que no vemos las consecuencias. Sí. Porque es normal, o sea, es Correcto. normal. A mí cuando me sorprende, cuando escucho a mamás que dicen, pero si a mí también me pegaron y estoy bien, esa es la parte que más me gusta, ¿no? Y estoy bien, sí, claro. Como dice, por sus frutos los conoceréis, a ver cómo están tus hijos. También. Claro. Y también que tiene un efecto no solamente en nuestra vida privada, ¿no? O sea, por eso es que ya se considera, digamos, el maltrato familiar, en el ámbito familiar, un asunto de salud pública. Así es. Porque Totalmente. no solamente está en la vida privada, sino en la vida de la sociedad. Y estamos viendo las consecuencias, como lo has descrito tú, Ítala, al comienzo. Claro. Justamente ese tema quería comentar. Como yo fui víctima de violencia cuando era niña, cuando fui mamá por primera vez, lo repetí, porque había asociado la disciplina con violencia. Entonces, para mí ha sido muy difícil aceptar que eso era una forma de liderar en el hogar, porque he recibido un liderazgo así, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido quiero irme a la tercera pregunta. ¿Cuáles son las acciones para el cambio? Y luego voy a compartir yo qué hice para cortar eso, porque en realidad eso está muy enquistado en la sociedad. Es increíble. Susana. Mira, Ítala, Chila, ya saben,
compartan sus historias, sus creencias, comenten, ¿no?, el programa. Fíjate, justo le comentaba a Chila ahora que estábamos tomando nuestro cafecito, que a mí me resuena, por ejemplo, una frase en esta pregunta, que es la que tú comentas casi siempre, bueno, siempre, que también es tu inspiración, y que se le he escuchado yo mucho a Alex Rovira, ¿no?, que es el director de esta escuela de transformación vital y de liderazgo en España, que es una frase de Proust, ¿no? Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Tú dices, ay, ¿qué es esto? Que nada cambie, todo cambie, yo cambio. No, oye, dime 1 más 1, 2. No, es bien interesante, porque el proceso, si podemos hacer algo para que esto ya no continúe, es empezar a cambiar nosotros, empezar a hacerlo, ¿no? Como cuestionarnos, ¿no? O sea, si yo estoy sintiendo pena, si me estoy sintiendo rechazada, humillada, infeliz, ¿debo continuar así mi vida? ¿Debo continuarla o puedo empezar a tomar decisiones? Y claro, para empezar a elegir o a tomar decisiones distintas, hay un camino personal que hay que hacer hacia uno mismo, un camino interior, ¿no es cierto? Que es el que más nos va a ayudar a vivir esa vida que efectivamente queremos. Entonces, yo creo que me quedo ahí para seguir conversando, ¿no? Porque también me robo mi... Hoy tuve una sesión con una persona y cuando hablamos de este tema se quebró, porque ahí pude ver, dice que, bueno, ella recibía violencia de parte de su papá, entonces se quebró y hoy pude ver que el dolor que la herida estaba sangrando y al final estaba repitiendo el mismo patrón. Sheila, ¿cuáles son las acciones que hay que tomar para un cambio? Definitivamente para mí es con educación, ¿no? Y nosotras como mujeres en nuestro hogar, ¿no?, a mis hijos enseñarles, ¿no?, a los varoncitos, ¿no?, el respeto por el otro, sea hombre o mujer, ¿no? A mi hija enseñarle que su libertad se va a dar cuando ella sea libre económicamente, ¿no?, que le dé opción a eso, ¿no?, que genere sus propios recursos y que no dependa de otras personas, ¿no? También buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda. Si viene una amiga a mí o un familiar, no juzgarla, ¿no? Acompañarla, escucharla, ¿no? Eso que yo estoy trabajando ahora, ¿no? Porque cuando alguien viene a contarme algo, yo ya estoy, ya el consejo, ¿no? Pero no, esas personas vienen a que la escuche, ¿no? Y si se da la situación o te dan el permiso, estoy trabajando en eso, ¿no? Felizmente lo aprendí. Felizmente, a todos, felizmente. Yo comparto, ¿no?, mis experiencias, ¿no?, si es que la persona lo permite, pero si no, la escucho, ¿no? Yo también diría llamar a las cosas como son, ¿no? ¿Se acuerdan que conversábamos? O sea, no es celos, no son celos, son formas de controlar, ¿no? Control. Es dominio. Claro. Ejercicio de poder. Manipulación también. Claro, o no es una discusión, puede tornarse en una agresión realmente, ¿no? Y otra cosa importante que se me ocurrió ahorita que te escucho, Chila, es también ubicar, a ver, ya no me gusta, me siento humillada, me siento mal, ubicar en ese proceso de ya no quiero esto. Creo que si viene un cambio que es necesario, de repente, el para qué lo quiero hacer. O sea, ¿lo quiero hacer solamente para mí, para transformar mi vida, o para transformar la vida, que es lo que decías hace un rato, Ítala, también la de mi generación que viene, la de mis hijos, la de mis nietos, mis nietas, mis bisnietos, todas las anteriores? ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué también el propósito es importante? El propósito para el cambio, ¿no? Justamente, ¿no? Hay mucha ira cuando uno ha recibido violencia. Cuando yo entendí que toda la ira que yo sentía, porque iba cargando con todo esto y no entendía por qué la sociedad lo validaba, decidí poner esa energía en la Fundación Mujer Asertiva y empecé a dar charlas para prevención de la violencia. Y hoy quiero contarles a todos, y me ayudan a través de sus comentarios, y vamos a escribir al Ministerio de Educación, porque hay una ley, la ley 31908, que enseña autoestima y liderazgo en los colegios. Y dentro de este paquete de autoestima está justamente
el no utilizar la violencia para disciplinar a los niños. Entonces, quiero que ustedes escriban a la página del ministerio, porque esa ley tiene que ser reglamentada para que entre en vigencia. Entonces, en el colegio tú vas a tener escuela para padres, para los docentes, porque como bien dijo Susana, en el colegio también se ejerce violencia. Los maestros, de manera inconsciente o consciente, ejercen violencia, y eso hay que evitarlo, porque son dos instancias que forman una cultura. Entonces, si queremos un cambio, ya el momento de tú escribir al Ministerio de Educación, estás haciendo un cambio. A veces decimos desde nuestra comodidad, ay, sí, pues esto nunca va a cambiar, o qué pobrecito, qué pena, Pero nada si siempre más. ha sido así, la típica, Dios Así mío. es, pero no. Cuando decidimos hacer este podcast también fue ese sentido, el cambio, la mejoría de nuestra sociedad. Y cuando empezamos a gestar esta ley, yo dije, quizás no viva para ver todo este cambio, pero por lo menos desde mi dolor empecé a evitar el dolor a otros. Así que te invito a que tú también seas parte del cambio. O también dicho de otra manera, ¿no? Desde el amor. Claro. O sea, desde el amor estás impulsando esto. Desde el amor hay que pensar en que los cambios son posibles. El amor el amor propio, el amor a mí, el amor a mis hijos y a mi generación que estoy formando. Así Dios es. mío. Yo empecé a amarme, pero el amor te genera más compasión, y veía tantos niños que eran violentados, porque se ven incluso en comisarías que llegan vecinos que denuncian a los padres. Entonces dije, yo este dolor no lo puedo seguir, no puedo seguir viendo niños así. Entonces decidí poner esa fundación. Y bueno, este tema tiene para largo, Sí, pero hoy vamos a cumplir con el horario, eso espero. Gracias, Henry. Gracias, Henry, por no cortarnos. Bueno, nos despedimos, chicas. Muchísimas gracias a todos los que están ahí conectados. Ya nos vemos en el próximo episodio de Felizmente lo aprendí. El miedo quiere asesinar mi sueño y escucho voces a mi alrededor.